Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tengo el gusto de tener en el canal a nuestro hermano Paco Serrano. Muy buenas tardes, hermano. Buenas tardes, amigo. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto que pues me tengan en cuenta para estas entrevistas y para conocer mi testimonio. Gracias a usted, hermano, por su pronta respuesta y su buena disposición. Pues bien, nuestro hermano Paco es conferencista, es también apologista, escritor, poeta y también diseñador gráfico. Yo no tengo tiempo para hacer una cosa, el hermano hace pues unas cuantas más que yo, ¿no? Hermano, yo lo conocí y me gustaría que lo dijéramos para que los hermanos puedan seguirle en la red social TikTok. Sí, ahí estoy como, bueno, mi cuenta nueva que pues apenas estamos creciendo es Paco Serrano Apologista 2, porque lamentablemente por la poca apertura a la verdad de los protestantes me estuvieron denunciando y ya me bajaron la cuenta original. Así es. Fíjense cómo se ponen en contra de canales buenos, porque yo he visto el contenido del hermano y tiene secciones muy buenas. Ahora más adelante pues hablaremos de ellas, ¿no? Y si le han bajado ese canal al hermano por tener buen contenido, ¿verdad? Pues ya se pueden hacer una idea pues de la calidad, ¿no? De esos videos y de esas enseñanzas que nos da el hermano. Hermano, antes de comenzar, te tengo que decir que uno de mis favoritas es Español para Protestantes. Esa sección, los hermanos que decidan seguir al hermano Paco Serrano, pues que le den una ojeadita. Y es una manera muy fácil, muy didáctica, la parte que da el hermano, y es una forma de educarles, ¿no? Porque a veces parecen burros que no quieren razonar, ¿no? Y el hermano, pues, de una manera muy tranquila, de una manera muy sencilla, pues los vas educando, ¿verdad? O por lo menos aquellos que sí deseen tener un poquito de educación, cultura, ¿no? Y conocimiento de su lengua materna, que aunque hablamos todos castellano, español, pues a veces hay palabras que se nos complican o quizás no sabemos el significado en el contexto que se le quiera dar en un momento determinado. Pues ahí el hermano Paco está dando esas clases geniales. Pues, hermano Paco Serrano, me gustaría, pues, al comienzo, ¿no? Pues que nos hable un poquito de usted, de dónde es, a qué se dedica actualmente. Bueno, mira, yo soy de Querétaro, México, del centro del país. Yo nací aquí hace 31 años, bueno, ya en 2 meses cumplo 31 años, en una familia pues católica, de las católicas pues de nombre, ¿no? De la pues costumbre, de la costumbre que hay en México y en España, que en realidad hay mucho falta de conocimiento en este tipo de familias de nuestra fe, pero lo hacen por costumbre. Van a misa por costumbre, hacen que sus hijos hagan su primera comunión por costumbre o porque piensan que es un mero trámite burocrático de la iglesia. Yo nací aquí en Querétaro y pues crecí como todo joven pues con dificultades y cosas así. Y a los 14 años pues me da una enfermedad, más bien se expresa una enfermedad que he tenido desde el nacimiento, que es la epilepsia. Y bueno, ahí empieza mi travesía para encontrar la verdad y encontrar el por qué Dios permite estas cosas. Así es, a esa edad tan joven, ¿no? Pues nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde está Dios? Ujú. El por qué a mí, ¿no? ¿Es bautizado católico, hermano? Sí, fue bautizado católico, Católico, ¿no? hice mi confirmación muy joven, pues como a los 2, 3 años, porque en ese tiempo no les daban mucha importancia a la confirmación, era como, bueno, si eres hijo de católicos, pues la confirmación se hacía muy, muy rápido. Ahorita yo creo que ya
incluso hay catequesis para confirmación y todo eso. Y hice a los 15 años mi primera comunión, pero también así como un mero trámite, porque en realidad la catequesis a la que iba no era muy buena, era mi tía la catequista, y si yo no ponía atención, como que no le ponía importancia. Entonces era como un católico nominal nada más. Así es, hermano. Tristemente, ¿no? Pues es lo que nos encontramos, ¿no? En la iglesia, que somos católicos por costumbre, ¿no? Vamos Ujú. a la iglesia porque hay una boda, hay una comunión, hay un bautismo, ¿no? Y no vamos a misa, ¿no? No le damos importancia, ni tampoco sabemos lo que celebramos en la Santa Misa, ¿no? Eh, que es la renovación incruenta del sacrificio de nuestro Señor. Pero la gente va como si fuera un acontecimiento social, ¿no? Voy porque sí, Ujú. porque van, porque la iglesia me dice que debo ir los domingos y voy y... Porque me lo enseñó mi abuelita y no quiero que Dios se enoje conmigo, pero no sé lo que está pasando. Ujú. Exacto, exacto. Cosas así, hermano. ¿Hubo, hermano, algún momento en su vida que fuera protestante o algún momento en el cual se marchara de la iglesia por algo? Sí, fue hace ya varios años. Yo iba precisamente en este encuentro del por qué, del cómo. Mi primera vez que yo fui a evangelizar fue entrando a la universidad, que era la Universidad Católica de México, y me invitaron a misionar. Yo no sabía mucho de las cosas de Dios, simplemente lo poco que aprendí de la catequesis, pero me pareció un buen plan para Semana Santa, ya que pues no tenía nada que hacer y eran vacaciones, entonces pues era un pueblo que no conozco, pues era buen plan para dispersarme. Ahí encuentro primeramente la importancia de decirle a la gente que Dios los ama, porque gente tan necesitada que a veces no tiene ni para comer, que lo que más les anime es que Dios los ama y que ese amor hace hasta lo imposible porque ellos estén bien. Eso no tiene comparación. Y fue ahí donde yo empecé a como interesarme más por esto, ¿no? O sea, el ver a los niños, a los señores felices por decir, Dios me ama, aunque vivo una vida muy precaria, pero yo sé que tengo un padre que me ama, fue lo que a mí me hizo seguir buscando. Y en esta búsqueda, primeramente fui a un campamento muy ecuménico aquí en Querétaro, que hablaba del querigma, del amor de Dios, el pecado, de todo el querigma que todos los cristianos creemos. Eh, Después, unos años después, me invitaron a servir en ese campamento y yo, en la invitación a ese campamento, pues me invitaron a que yo invitara a otros chavos a que participaran. Y en esta dinámica de salir a la calle a buscar jóvenes para que participaran en el campamento, me encontré con una mujer protestante, una joven protestante. Este, y ahí, pues, le pedí su teléfono para contactarla para el campamento y todo. Después del campamento me empezó a contactar ella y pues pareció muy atractiva. Yo no conocía todavía mucho de la fe, solamente lo que en el campamento se decía, que era el querigma que todos los cristianos creemos. Entonces me empezó a llamar la atención. Entonces me invitó a un café, fuimos a un café y me empezó a invitar a su iglesia. Yo en un inicio pues dije, pues no está nada mal porque estamos hablando del mismo Dios. Y además me recibieron como muy amorosos en ese entonces. Eh, entonces empecé a ir a esa iglesia, que era una iglesia bautista aquí en Querétaro, y me empezaban a invitar que a unos estudios de Biblia y estudios para que yo aprendiera de la verdad. Me pareció muy amoroso de su parte. Y pero después yo me empecé a dar cuenta que la gente era un poco hipócrita, principalmente la gente que yo conocí como amigos y esta mujer que se supone que empezábamos a salir, me empezaron a usar para su beneficio propio, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé a decir, oye, pues no estamos siendo congruentes con nuestra fe y empecé a buscar más sobre la verdad. Y bueno, dejé a esta mujer porque en realidad me estaba usando para darle celos a su novio. Y entonces empecé a buscar como, oye, pero ¿qué es lo que en realidad dejó Dios, no? Porque
a mí me parecía algo incongruente que en esa iglesia me decía, no, es que allí en el centro hay otra iglesia que es protestante, pero es pentecostal, tienen otros carismas, pero creemos lo mismo. Y cuando uno se ponía a investigar, no creían lo mismo, o sea, no era el carisma la diferencia, sino que eran cosas diferentes. Entonces, pues yo estuve prácticamente un año en ese como alejamiento de la iglesia, porque también me alejé del grupo de la iglesia católica por seguir a esta mujer. Y cuando regreso me vuelven a invitar a servir en el campamento y el encuentro una vez más en el campamento con la Eucaristía fue lo que a mí me reafirmó que no puedo encontrar esto en ningún otro lugar. Por más que digan que aman a Dios, a Jesús Eucaristía, que es inexplicable cómo uno al ver ese pedacito de pan expuesto, se le remueve todo y solamente quiere estar ahí, sentir paz y entregarlo todo. Fue ese mi paso por el protestantismo. Qué bueno, hermano, hay que ver cómo es un poco, ¿no? Como lo que le ocurrió, ¿no? A los discípulos de Maús, ¿no? Me conocieron al partir el pan, ¿no? Es como, Exacto. es como si el hermano, pues, fuera uno más, ¿no? De esos miembros de Maús y al ver al Señor ahí en las manos del sacerdote, ¿no? Y al ser partido en ese momento, pues, nuestro hermano, pues, parece que se le abrieron, pues, esas o esos ojos espirituales, ¿no? No, y Hermano, sí. es que es hermoso porque la primera vez que en realidad yo fui a ese campamento, fue Jesús Eucaristía también el que me había llamado, pero como que yo no había entendido mucho, porque haz de cuenta que en el campamento, en el tema que más me impactó, que es el señorío, que es la entrega de nuestra vida a Dios, eh, cuando terminaron de dar el tema, en la naturaleza oscura, con las estrellas iluminando, la luna iluminando, era lo único que iluminaba. Detrás del que dio el tema había una mesa pequeña donde había una caja de cristal y que fue descubierta que estaba cubierta por una sábana. Cuando la descubren, dicen, ese que está ahí es Jesucristo. Y yo no sé cómo, pero me acerqué y le dije que sí, lo seguiría. El problema fue después que ya quise seguirlo en otros lugares que no estaba. Así es, hermano. Esa es una de las diferencias, ¿no? De ser católico a estar en una secta protestante, ¿no? Aunque usan la Biblia, hablan de Dios, cantan muy bien, ¿no? Y puede parecer, ¿no? Que hay mucha devoción ahí dentro, pero no te pueden dar eso, ¿no? No te pueden dar a Cristo Eucaristía. Y eso, para el cristiano, pues, es todo, ¿no? Es todo. Si no te dan ese pan y ese vino, ¿verdad? Para que tengamos comunión con Él, para que podamos vivir con Él y tener vida eterna, pues por muy bonito que canten, por muy bien que te traten, ¿verdad? Pues al fin y al cabo, pues no vale la pena pues, el salirse de la iglesia. Hermano, ¿y de dónde surgió esa idea de defender la fe? Bueno, en la pandemia, yo para no estar, pues perdiendo tiempo por estar encerrados, porque, Uh -huh. bueno, perdí mi trabajo, como se cerraron los restaurantes, en ese tiempo yo trabajaba de mesero, este, bueno, de mesero y de diseñador, porque siempre he estado de diseñador gráfico. Entonces, para no perder el tiempo, uno, me seguí con mi sueño de seguir siendo escritor y escribir, ¿no? Y la segunda, le pedí a mi mamá que para que yo tuviera algo que hacer, me comprara un libro. Es un libro que es muy grueso, de hecho, no sé si lo tengo acá, déjame Sí, te lo sí, muestro. claro. Le pedí que me prestara, que me comprara a lo mejor y lo conoces, se llama La Lo, Inquisición, ten, un tribunal de misericordia. lo tengo, hermano, lo tengo. Eh, Precioso libro. entonces se lo pedí porque dije, yo en Facebook ya yo defendía desde hace muchos años no la fe, sino pues, las posturas de la batalla cultural, ¿no? La vida, la familia y la libertad. Yo siempre tenía como esas discusiones, pero siempre llegaba
un punto donde las feministas, los LGBT llegaban a atacar a la iglesia. Entonces yo le decía, mamá, necesito saber cuál es la leyenda negra, cómprame ese libro para tener algo que hacer. Entonces yo empecé a hacer videos, no de apologética en TikTok, sino que como yo tenía esta idea buena que yo había visto en la iglesia protestante donde yo fui, porque por más que hubiera gente hipócrita, había gente muy buena. Dije, pues si hay gente que quiere escuchar cuál es la doctrina de la iglesia, pues voy a empezar a enseñar los puntos de la doctrina. A empezar a hablar de antropología cristiana, de la teología del cuerpo. Empecé a dar puntos porque en ese entonces solamente se podían hacer un video de 1 minuto en TikTok. Entonces yo empecé a hacer videos cortos porque mi hermanito me dijo, oye, pues estaría bien que lo hicieras porque tú eres muy bueno defendiendo, ¿no? Y empecé a ver gente que decía, por ejemplo, una chava que fue de las primeras a las que yo les respondí, que decía, yo sé que mis padres por ser católicos están condenados, pero yo oro mucho por ellos. Y yo decía, oye, ¿dónde dice eso la Biblia, no? Que porque estaban condenados por amar a María. Y yo decía, oye, ¿qué onda? Y empecé pues a responder y empezaron a haber más ataques y ataques y ataques. Y yo solamente respondía con la doctrina de la iglesia. Y empezaron a haber ataques tan raros que yo no conocía. Por ejemplo, las mentiras de Constantino, ni siquiera mis amigos pastores me los habían dicho alguna vez. Pero estas redes sociales, como se nutren de otras teorías que vienen también en las redes sociales, hacen creer que estas mentiras que se repiten 1000 veces son verdades. Es por eso que a mí se me hizo muy raro y empecé también a ver el significado de las palabras, el significado de toda la batalla cultural y fue ahí donde empecé con todo esto de la defensa de la fe y se me ocurrió también lo del español para protestantes, por cierto, porque veía que los protestantes no sabían ni siquiera a qué se refería Dios cuando hablaba de culto de adoración hacia Él, o sea, habían los protestantes que decían, no, es que no se le puede dar culto a nadie más que no sea Dios. Oye, pero ¿qué dice qué significa la palabra culto para el español? Y ves que tiene varios significados, pues sí, precisamente porque a lo que se refiere Dios es a esto, a la latría, y existen otros significados. Y ahí fue donde como empecé a elaborar toda pues la apologética, y la apologética me llevó pues a ser conferencista. Muy interesante, hermano, toda esa labor, ¿no? que está realizando dentro de la apologética, que yo creo que es tan necesaria, ¿no? Es tan necesaria dentro de la iglesia, incluso con nuestros propios hermanos católicos, ¿no? Que a veces, pues, también dicen cosas que no tienen ningún sentido. Y me parece muy interesante esa sección, ¿no? Español para protestantes, porque como bien dijo, pues palabras como culto o palabras como adorar, pues lo sacan de contexto, ¿no? Yo vi en una ocasión un protestante bastante famosete en YouTube y se tomó la libertad de ir a la Basílica de Guadalupe. Y a una señora bastante mayor que había por allí se le acercó con la cámara, por supuesto, para ridiculizar a esa señora. Dice, señora, usted es católica, ¿verdad? La señora, por supuesto, le dijo, sí, sí. ¿A que usted adora a María? Y la señora dijo, por supuesto, que sí. Yo adoro a María. Y entonces ese protestante usó esa palabra, ignorante él, porque adorar, si no me equivoco, tiene por al menos 4 o 5 Acepciones. significados, claro, acepciones en el castellano. Y él solamente, en su mente reducida, pues quería hacer entender que esa señora pues adora, ¿no? O da el culto de latría a María, cuando la señora de una manera pues llana, de una manera simple, lo que está diciendo es que ella ama a María, ¿no? Porque ella es María, es madre de Dios y es la que nos trajo al verbo encarnado, ¿no? Hasta ahí. Pero ese señor se tomó la libertad de ir con esas falacias, pues a engañar a esa señora y a engañar también, pues aparte de su propia audiencia, que tampoco conoce el significado real de la palabra
Sí, adorar. Y me parece una manera muy cobarde, muy vil, pues de engañar. Y me parece estupendo, hermano, que esa sección pues tenga tan buen resultado. Hermano, dentro de su vuelta a la iglesia, yo entiendo que se tendría que poner bastante al día, ¿no? Porque, claro, abandonar la fe, estar un tiempo entre protestantes, pues quizás habría un tiempo, ¿no?, de adaptación en el sentido de ponerse uno al día, de estudiar, actualizarse, ¿verdad?, en todo lo que es doctrina de la iglesia. sí, de hecho, pues el grupo de donde pues nací con estos campamentos, me recibió con los brazos abiertos. De hecho, yo recuerdo que eh, fue un día de Reyes cuando yo regresé, porque mandaron la invitación a todos. Y pues volví ahí y todos los martes hacían pues una especie de catequesis de temas importantes dentro de la iglesia, y es ahí donde empecé a conocer más sobre las enseñanzas de la iglesia, la tradición, la historia, y ahí empecé a tener un poco más de amor hacia la propia iglesia, porque sí, había gente que incluso decía, oye, pues es que la iglesia debe de pedir perdón por esto, por ejemplo, lo de la Inquisición, y cuando a mí una amiga que es maestra en teología me decía, no, es que tienes que estudiar la leyenda negra, tienes que estudiar esto. Entonces sí, fue un proceso de adaptación, pero lo que siempre agradezco es que siempre la iglesia siempre ha estado abierta para, pues para cuando uno se va, vuelva con esos brazos de amor. Mira, hermano, aquí está el mismo título que Sí, usted es tiene el ahí. mismo. Es un libro súper, súper recomendable, ¿verdad? Es un libro que es bastante, no se puede leer en 2 días, es bastante grueso, ¿no? Pero hay muchísima información útil, pues, para echar por tierra, pues, todas esas leyendas negras, ¿verdad? Porque, Y ¿cuál era? además, Sí. además de tener datos útiles, los datos en su gran mayoría son de historiadores ateos o historiadores de otra creencia, principalmente protestantes. Porque incluso el historiador me decía a mí, es que si yo usaba pues historiadores católicos, la gente iba a decir que estamos mintiendo, que nada más estamos contando la historia como queremos. Por eso él dice que se dio la tarea de buscar cosas objetivas para desengañar a toda la gente. Así es, claro, eso me ocurrió a mí también en una ocasión, ¿no? Que yo cité a Vittorio Messori, ¿verdad? Que es un historiador también y apologista católico, y me decía, no, no, es que esos datos a mí no me parecen correctos porque ese señor pues está falseando la información, pero cuando le estás dando datos o estudios de ya sean historiadores o teólogos protestantes, pues aunque tampoco lo acepten, porque realmente no los aceptan, porque la cuestión es no dar su brazo a torcer, pero luego quizás en su foro interno, pues quizás pues se pongan a pensar sobre todo eso. Pues es un libro muy, muy recomendable y un autor, pues Cristian Rodrigo Iturralde, también que hace unos trabajos de estudio muy, muy buenos. Hermano, ¿su familia llegó a ser protestante o simplemente fue un momento dado que usted se marchó de la iglesia? No, mi familia nunca ha sido protestante. Lo que Ujú. sí es que no es una familia muy católica, que digamos en la cuestión de que van a misa. Mamá es muy agradecida con Dios. Siempre a ella, cuando la ves en las mañanas, lo primero que hace es levantarse, hincarse y orar. Eso es lo primero que hace. Y en camino al trabajo siempre va haciendo un rosario, pues, mientras va manejando. Entonces, mi familia es como un poco retraída de la iglesia, pero precisamente por estos ataques que ha habido en la iglesia y por todas las cosas malas que se puede ver de gente que está dentro de la iglesia, mi familia, al no conocer mucho de la fe, pues como que se retrae, pero sigue siendo católica porque sigue creyendo en Dios, en toda la creencia católica, pero no va a misa, no va a los días de precepto, o sea,
va a lo mucho una vez al año para agradecerle a Dios todo lo que nos ha dado, pero de ahí en adelante no es muy católico el actuar de mi familia. Ujú. Y cuál es la opinión, hermano, de su familia, de lo más allegado de su trabajo en redes sociales, en este caso, en TikTok, defendiendo la fe? ¿Le animan o le dicen por qué te metes en esa cosa? ¿Qué te dicen? Fíjate que es muy difícil porque yo empecé, te digo, no solamente defendiendo la fe, sino la Ujú. batalla cultural. Es por eso que llegué a ser conferencista. Ajá. La batalla cultural, la vida y todo esto. Y desde que yo estaba en Facebook defendiendo con argumentos científicos la vida, la familia y las libertades, a mí me decían mucho mis papás. De hecho, cuando empezó la pandemia hicieron hasta una junta para hablar conmigo porque empecé ya a hacer la apologética también en TikTok. Me decían, hicieron una junta, me acuerdo allá abajo en la sala y me decían, entre todos me decían, oye, es que debes de dejar hacer esto porque si te encuentras a una persona que está en contra de ti en la calle, no sabes qué te puede hacer, no sabes qué nos puede hacer a nosotros, la gente es muy loca, las feministas, los protestantes te pueden hacer algo y además no vas a llegar a ningún lado, eso me dijeron, pero poco a poco ha venido cambiando como el pensamiento porque primero han visto que sí he llegado a un lado, he dado conferencias, y han visto que he crecido también en mi fe, porque defender la fe también te lleva a estudiar la fe, y han visto que he crecido en mi fe. Mi mamá todavía es un poco como, un poco eh, distante en ese de apoyarme, porque incluso hace poco me decía que yo parezco, como me decía, fanático religioso por siempre estar hablando de Dios. Este, Pero, por ejemplo, yo he visto que ha ayudado porque mi hermano pequeño, que es el que tiene ahorita ya 18 años, eh, él ya está viendo que lo que yo digo, lo que ve en las redes sociales que yo digo, es la verdad. Entonces ya empezó a pedirme los libros que tengo de estudio dice, de hecho me dijo, déjame llevo el libro del padre Javier Olivera Rabazzi para leerlo en la escuela y poder defender las cosas que dicen las feministas. Entonces, ya por lo menos sembré mi semillita, pero sí hay como pensamientos encontrados porque, por ejemplo, mi hermano hace 4 años, empezando la pandemia, le dio cáncer, entonces como que todavía tiene esta resistencia a Dios porque tiene ¿por qué me pasó a mí, no? Aunque sí rezó todo el tiempo para que se le quitara el cáncer, se le quitó, pero todavía como que tiene esta resistencia de que es que ¿por qué me está pasando esto, no? Entonces, sí hay pensamientos tanto de que me apoyan como de que, oye, pues sí te apoyo, pero sé un poco más mesurado porque pueden hacernos algo. Y hay algo bien curioso que quiero contarte ahorita porque Ujú. hablando del historiador Cristian Rodrigo Iturralde, que fue el primero que empecé a leer para defender la fe, y que mis papás me decían, no, es que no vas a llegar a ningún lado. Cuando yo veo que las redes sociales me empezaron a abrir las puertas, empecé a trabajar para una compañía que se llama Think Tankers acá en México, que trae conferencias de Agustín Laje, Nicolás Márquez, todos estos de la batalla cultural. A mí me llama uno de los socios, que en ese entonces que eran dos socios, ahorita ya nada más es uno, que ya es muy mi amigo, de hecho se llama Quique, que es de la Ciudad de México. Me dice, oye amigo, es que a mí me gustan mucho tus videos y haces muy bien las cosas y queremos promover nuevos conferencistas porque nada más traemos gente de Argentina que viene a hablar precisamente de la defensa, pero necesitamos gente en México. Entonces, mi primer conferencia que doy con esa compañía es abriéndole la conferencia al padre Javier Olivera Rabasi, que es un grande, y a Cristian Rodrigo Iturralde. O sea, el que empezó en sus escritos a ayudarme a defender la fe y la verdadera historia, ahora yo le estaba abriendo y ahora no solamente yo le abro las conferencias en algunos momentos, sino que ya es mi amigo y escribió un prólogo para un libro que estoy pronto a sacar. Pues nos tienes que dar esa información, hermano, de ese libro, porque seguramente a muchos hermanos pues les interesará. ¿Cuál es ese proyecto, hermano, de ese libro? Bueno, el proyecto del primer libro, que es que es Ajá. es una novela y yo hablé mucho con Cristian Rodrigo Iturralde porque él me decía que él pensaba que yo iba a hacer
pues una investigación que no fuera una novela, sino que fueran como datos históricos, y datos como más concretos. Pero yo le decía que es importante también, mediante las novelas, los cuentos, llegar en esta batalla cultural. ¿Por qué? Porque hay gente que los datos históricos, los datos científicos y todos estos datos pueden parecerle muy tediosos leerlos de en tal año pasó, y cuando lo cuentas de una manera novelesca, entonces la gente como que se empieza a meter en el personaje y empieza a sentir la, pues, el momento histórico, ¿no? Entonces, un momento histórico que cambió la sociedad en general, en todo el mundo, fue el 68. Podemos ver cómo en Francia fue el movimiento estudiantil del 68, en México también, en Estados Unidos también hubo un movimiento estudiantil, pero principalmente aquí en México hubo un movimiento estudiantil que termina el 2 de octubre con una matanza en la plaza de Tlatelolco. Y políticamente podemos ver cómo todos estos movimientos estaban movidos con una sola causa, que era imponer el socialismo en todo el mundo. Entonces, esta matanza que hubo en Tlatelolco no fue sino más una matanza intencionada por parte de los mismos que apoyaban estas cosas para generar mártires del movimiento socialista que tanto en Francia como en México, como en todas partes, las premisas que tenían es que eran oprimidos, como todas estas ideologías que hoy vienen. ¿Y cuáles eran los opresores en ese momento? Los opresores eran principalmente la familia, porque en la familia es en la primera casa, en el primer lugar donde se enseña la fe, los valores y todas estas enseñanzas que nos hacen seguir a Cristo y no caer en la promiscuidad y nada de eso. Y como la premisa de los estudiantes de ese tiempo era que no había una libertad sexual, porque se pedía que se mantuviera la castidad hasta el matrimonio, era la familia la primera en oprimir al joven. Después era el Estado, porque el Estado generaba condiciones para que los jóvenes pues se pusieran a pensar en otra cosa en vez de la sexualidad. De hecho, en Francia, uno de los detonantes del movimiento y de todas estas batallas que hubo ese 68, ese año de 1968, fue un activista que estaba en la Universidad de Nanterre, perdón, Nanterre en Francia, que al ver que un político, no me acuerdo si era un senador o un diputado, va a abrir una cancha pues de esparcimiento deportivo, él lo que hace es empezar una huelga porque según sus premisas era que el gobierno estaba oprimiendo al joven, y tanto así con estas cosas como los nazis, porque esos campos de esparcimiento deportivo para él eran campos en los cuales hacían que los jóvenes pensaran solamente en el deporte y no experimentaran la sexualidad. Esas son las dos primeras opresiones que sentían los jóvenes, tanto del gobierno, porque el gobierno generaba que el joven se distrajera y no pensara solo en la sexualidad, y la casa, que es la familia, que es en donde se enseñan los valores. Y la tercera, que es la más importante, que podemos ver que incluso hoy en día siguen con estos ataques, es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que siempre se ha pronunciado por los valores y por guardar la importancia tanto de la vida como de la familia. Y es por eso que en el 68 hay un cambio radical en la sociedad, porque es la explosión sexual, bueno, la revolución sexual de hecho se llama. Y desde ahí empieza a haber estos libertinajes sexuales, que ya incluso hay páginas de internet que son aberrantes, que hacen que el ser humano se pervierta y se aleje de Dios. Y precisamente la novela va hacia este punto. Estas ideas socialistas que querían atacar no solo a la iglesia, sino a la familia. Porque hoy en día estamos exactamente en el mismo punto. Estas ideas socialistas atacan a la familia y atacan a la misma iglesia. Es por eso que esta novela
intenta contar desde otro punto lo que pasó en México, porque en México no fueron mártires, no fueron, los estudiantes no, no tenían este pensamiento de generar una libertad como tal. Lo que querían era generar una revolución en la cual hubiera una libertad para todos, como en el socialismo se plantea, una libertad que no es libertad. Así es, hermano. En la época actual, pues, los ataques son a lo mismo, ¿no? A la familia, a la iglesia. El mismo Estado es el que pervierte, pues, esos valores, ¿no? Ya sea en la sexualidad, en el derecho a la vida, ¿no? En el derecho de la Ujú. vida, ya sea desde el vientre materno o incluso, pues, en las personas, pues, mayores, ¿no? Que como ya no aportan a las arcas del Estado, sino que se convierten al final, pues, en eso, ¿no? En personas que están ahí, pues, viviendo del Estado y el Estado, pues, eso no les interesa. Los ataques, pues, vienen de los mismos lugares y siempre esos puntos que atacan, pues, son básicamente lo mismo, ¿no? Hermano, ¿qué le diría a algún hermano católico? Porque hay muchos, ¿no? Y quizás pues no saben por dónde comenzar, ¿no? Que dicen, mira, pues a mí me gusta la apologética, pero no sé por dónde empezar. Amo a la iglesia, pero no me veo capacitado para defender la fe. ¿Qué consejo podemos darle a ese joven que tiene ese sentir en su interior y que no se atreve a dar el paso a defender la fe? Primero que sean coherentes con su vida. O sea, si quieren ser verdaderos católicos, pues que primero se volteen a ver a sí mismos y en qué es lo que tenemos que cambiar principalmente nosotros. Ya después, quiero defender la fe. Bueno, ya estoy yendo a misa, ya estoy comulgando, me estoy confesando, porque esas son cosas primordiales. ¿Por qué? Porque si no estamos en gracia, ¿cómo queremos atacar al enemigo? Porque el enemigo es el demonio, y por más que la gente quiera suavizar las cosas y decir que el protestante no es nuestro enemigo, no está manejado por el demonio, sí, el protestante, la primordial idea la finalidad del protestantismo es del demonio, es atacar y separar a esos que Cristo quiere unidos. Entonces, si no estamos en gracia, es muy difícil poder ser apologista por más que sepamos. Entonces, lo primero es estar en gracia. Después, pues empezar una, una ayuda muy grande que tenemos es los videos de YouTube. Tenemos al padre Luis Toro, al padre Javier Olivera Rabasi. Yo les diría que si quieren empezar con eso, porque es muy didáctico, ¿no? Empezar a aprender, que alguien te esté hablando y te lo esté diciendo y te esté respondiendo los ataques que los protestantes hacen, eso ayuda mucho. Nada más que no se centren solo en el padre Luis Toro, porque hay muchos que se centran nada más en el padre Luis Toro, y el padre Luis Toro también tiene errores cuando habla de historia y así. Entonces, que alimenten con fuentes buenas, como, no sé, los heraldos del Evangelio. Hay muchas páginas buenas en YouTube que nos ayudan a encontrar cuál es la historia, cuál es la tradición, por qué la iglesia enseña esto, por qué la iglesia está aquí, por qué la iglesia manda este documento. Todas esas páginas son muy buenas. Y después, pues, que empiecen a buscar libros que nos ayuden a conocer nuestra historia, tanto la historia de la iglesia como la historia de la humanidad, porque en toda la historia ha estado la fe, y la fe siempre ha sido importante. Es por eso que la gente que quiere con estas ideologías atacar a la fe, la principal manera de atacarnos es quitarnos nuestra fe, es alejarnos de Dios, porque si nos alejan de Dios somos más manipulables. Es por eso que las feministas o los LGBT se alejan de Dios, porque son fáciles de manipular. Cuando ya te alejas de Dios, cualquier idea te puede parecer verdadera. Entonces, lo primero es eso, y entender también en qué momento estamos hoy en día, porque la iglesia hoy en día la está sosteniendo los laicos, no los sacerdotes ni los obispos. La iglesia está siendo sostenida por los laicos, que queremos regresar a esa iglesia con esas tradiciones y dejar todas estas ideologías de un lado.
Así es, hermano. Ahí acaba de decir una gran verdad, ¿no? Porque la barca de Pedro pues parece que está siendo sacudida por todo ese tipo de ideologías, ¿no? Incluso entre nosotros mismos, entre los católicos, los laicos, me refiero, pues yo puedo ver en las redes sociales que hay incluso bastante división, ¿no? Si el Papa dijo tal cosa, pues hay uno que lo malinterpreta, el otro que defiende la posición del Papa, ¿no? Y entonces, pues ahí comienza ese conflicto, ¿no? Y la barca, pues, Ojo, sí, ojo que el diálogo siempre ha sido bueno porque desde por eso hubo concilios, porque siempre ha habido estas diferencias de que yo interpreté esto, bueno, vamos a conciliar las cosas así es, orando y haciendo estas, pues, y buscando la verdad, ¿no? El problema es cuando uno cae en esta, como en esta idea separatista de que si tú estás con el Papa estás mal, o si tú no estás contra el Papa estás mal. O sea, son estas ideas de que extremistas, ¿no? De que, bueno, hay que buscar cuál es el sentido de lo que dice el Papa. A lo mejor y el Papa fue malentendido, o a lo mejor el Papa dijo algo que lo dijo en su manera humana y lo dijo mal y se equivocó, así es, pero no debemos de fanatizarnos con esa parte de que, bueno, el Papa es infalible y es infalible en todo. No, el Papa también se puede equivocar, pero también nosotros no querramos querer parecernos al Papa o queramos ser mejores que el Papa, de que el Papa dijo esto y la tradición lo contradice. Oye, el Papa tiene muchísimos más estudios que nosotros y por algo lo dice. Él no va a contradecir a la tradición. Y si llega a contradecir a la tradición, el único que puede hacer o decir algo es otro obispo, o en cuestiones de decir que es un hereje o cosas así, solamente otro papa puede decirlo. Porque si no, nosotros estaríamos yendo en contra de nuestra misma tradición y seríamos incongruentes con lo mismo. así es, hermano. Pues, hermano Paco Serrano, muchísimas gracias por habernos acompañado en el canal. Pues para mí es un auténtico placer que gente joven, ¿no? Como nuestro hermano Paco Serrano, pues esté ahí dando el callo en las redes sociales y explicándole a los protestantes, ¿no? E incluso a los católicos eh, qué es lo correcto, qué es lo que deben de creer en la iglesia, educando a protestantes, que me encanta esa sección. Pueden buscar al hermano en la red TikTok como Paco Serrano 2, ¿verdad? Como dijo el hermano al comienzo, y apoyémosle en su trabajo, en su ministerio de evangelización. Hermano, canal en YouTube o en otra red social tiene. En Facebook tengo mi página que se llama, que es Paco Serrano, así normal. Paco De Serrano, ¿no? hecho, De acuerdo. esa cuenta la tengo desde hace varios años, que era Ajá. principalmente para subir mis poemas, pero ahora como lo que más está pues sirviendo es pues el mensaje del evangelio, pues ya nada más estoy pues subiendo mis videos ahí. Y en YouTube ya empecé a subir videos. Ajá. Ahorita que me tengan paciencia porque tuve que mandar a arreglar mi computadora, entonces voy a tardarme tantito, pero tengo mi canal que se llama La Importancia de la Verdad y ahí voy a empezar a subir videos acerca de todo esto, porque sí es muy importante saber qué es lo que la iglesia enseña, entender el significado de las cosas, porque uno de los ataques de esto que he contado de los socialistas y todo esto, lo principal que se ataca para poder engañar a la gente es el lenguaje, porque si se ataca el lenguaje, que es con el medio del cual pensamos, es más fácil manipular a la gente también. Muy cierto, hermano. Pues estaremos atentos a ese canal. Los hermanos que nos están viendo encontrarán toda esa información aquí debajo en la pestaña de la descripción del video. Ahí encontrarán todos los datos de contacto de nuestro hermano Serrano para que lo puedan seguir en sus redes. Hermano Paco Serrano, me gustaría que dedicaras unas palabras pues, a las personas que nos estén viendo, algunos consejos, algunas palabras, etcétera. Bueno, unas palabras serían que los tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy en la iglesia hacen que crezcan y que nazcan más santos, porque donde más hay tribulación es donde más
los santos emergen, perdón, de la iglesia. Y si queremos ser santos, empecemos por corregirnos a nosotros mismos, porque si la iglesia está mal, es porque nosotros estamos mal. Cuando la iglesia esté mal, lo primero que tenemos que corregir es a nosotros, no al Papa, no al cardenal, no al obispo, sino a nosotros. Voltarnos a ver a nosotros, y cuando ya nos corrijamos a nosotros, seguir, seguir los caminos de Dios y poder corregir también algunos puntos en los cuales la iglesia está mal. Pero no empezar por afuera y después por adentro. Siempre se empieza por la casa. Así es, hermano. Ya lo decía mi párroco, ¿no? Que decía, si queremos cambiar el mundo, pues vamos a cambiar nosotros primero, ¿no? Y así habrá pues un sinvergüenza menos siempre. Exacto. Ese es el consejo que en muchas ocasiones, ¿no? Pues mi párroco, pues en las homilías, ¿no? Pues lo suele usar bastante. Pues hermano Paco, un fortísimo abrazo hasta Querétaro, una ciudad preciosa. Amo muchísimo México, aprecio muchísimo a mis hermanos mexicanos. Aquí hemos puesto detrás nuestra, ¿verdad? Se ve el cuadro de la Virgen de Guadalupe, que no podría ser menos ante la visita de nuestro hermano Paco Serrano. Pues lo dicho, hermano, un fortísimo abrazo, se te aprecia, lo vamos a seguir por las redes sociales, lo vamos a apoyar y seguramente los hermanos que estén viendo el video pues son de la misma opinión. Así que, hermano, muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí en Paternoster. Y para los hermanos que nos están viendo, pues denle like a este video, porque dándole ese dedito hacia arriba, pues vas a permitir que YouTube pues tenga en cuenta este video y lo pueda pues ampliar, ¿no? A más audiencia y pueda llegar a más gente, que al final pues es de lo que se trata. Dios os guarde, Dios os bendiga.